¿Se ve mi pantalla? Sí, doctora. Ya. Vamos a hablar sobre quemaduras. ¿Ya? Bueno, el manejo inicial son las medidas inmediatas para salvar la vida del paciente, ¿no? Y hay tres objetivos importantes: controlar una buena vía aérea, detener el proceso de quemadura, establecer un acceso interno. Vía aérea, las quemaduras pueden producir edema masivo de la vía aérea superior y un riesgo de obstruirse, principalmente en quemaduras de cara, boca, cuello y en los niños quemados por el tamaño pequeño de su vía aérea. Estos signos de extinción pueden ser sutiles, por lo tanto es esencial la evaluación temprana de la necesidad de intubación endotraqueal. Factores que incrementan el riesgo de obstrucción de una vía aérea superior son aumento del tamaño y profundidad de la quemadura, quemaduras en la cabeza y la cara, daño por inhalación, quemaduras en la boca. Las ubicaciones. A ver. Las indicaciones clínicas de lesiones por inhalación y que sugieren la necesidad de intubar al paciente son quemaduras faciales en el cuello, quemaduras en las cejas y vibrisas nasales, esputo carbonáceo, ronquera, antecedente de confusión mental y encierro en un ambiente de llamas, explosión con quemaduras en la cabeza y en el torso, niveles de carbono y hemoglobina mayores al 10% en una paciente con víctima de incendio, y estridor, que este es el síntoma más grave, ¿no? Aquí hay que incluso intubar al paciente antes. Siguiente. Bueno, el otro objetivo de tener el proceso de quemadura, ¿no? Se debe quitar toda la ropa y joyas al paciente, excepto aquella que esté adherida. Se deben lavar las áreas superficiales del cuerpo con cantidades abundantes de agua. Y con el fin de prevenir la hipotermia, se debe cubrir al paciente con mantas limpias y secas. Ahora, el otro objetivo, acceso intravenoso, ¿no? Cualquier paciente con quemaduras de más del 20% de la superficie corporal requiere reanimación con volumen. Eso está en el libro de Shaw. Se debe establecer una vía intravenosa de grueso calibre. En el Shaw menciona que al menos dos, por lo menos con un catéter de 16. Si no hay una vena accesible en piel que no esté quemada, se debe colocar en piel quemada. Es seguro y eficaz, pero se debe vigilar la fijación. Comienza la infusión con una solución cristalina isotónica, preferiblemente la torrente. Lo que nosotros no tenemos, ¿no? Está mencionada en el protocolo del Schwab. Solo de modo ocasional está indicada la fluidoterapia intravenosa en pacientes con quemaduras de menos 15% del área corporal que pueden hidratarse por la boca. Los niños con quemaduras mayores de esa área pueden necesitar accesos intravenosos en situaciones de emergencia. No es posible contar con accesos venosos. Puntos importantes. Los individuos con quemaduras agudas nunca deben de recibir antibióticos profilácticos. ¿Por qué? Porque si tú le vas a dar tempranamente antibióticos, es un paciente que va a estar continuamente expuesto a infecciones. Va a estar protegido quizás contra anaerobios, pero aquí el objetivo de esto es que de nada va a servir disminuir la misma flora del sistema con antibióticos. ¿Por qué? Porque van a agregarse hongos, ¿no? Va a haber infección por micóticos y va a ser una infección por hongos resistentes. Algún antibiótico, ¿verdad? ¿Alguien más ingresa? Nadie. Ah, creo que estamos completos. Yo creo que alguien me iba a faltar, me puedo decir. Bueno, evaluación del paciente quemado. Se inicia con la historia del paciente, seguida con la estimulación del área de superficie corporal y la profundidad de la quemadura. Es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Y como ya me mencionaba, la vía aérea, ¿no? Obviamente en pacientes, aún más en pacientes que han sufrido quemaduras en cara, ¿no? Cara y cabeza. Historia. Se debe hacer la historia clínica para conocer en qué situación estaba. Como por ejemplo, podría haber intentado escapar del sitio del incendio. El incendio pudo haber sido en un espacio cerrado y es en un riesgo potencial para una quemadura por inhalación. O pudo haber estado en una explosión causando lesiones internas, o está la posibilidad de un intento de suicidio.
Claro, ¿por qué? Porque si es que está en un incendio y va a tener que saltar y va a tener lesiones contusas en el tórax, en el abdomen, entonces vas a tener que controlar la quemadura, pero ahí por la vía aérea habrá quizás que operar un abdomen o un tórax, ¿no? Ya, se debe ser la hora que ocurrió, se hace una breve revisión de los síntomas patológicos y si se está tomando algún medicamento, si es alérgico, si es diabético, si es hipertenso, si es común. La evaluación del paciente quemado. Ya hablamos de esto. Dice patología de las quemaduras. Alteraciones locales. Localmente las quemaduras causan necrosis por coagulación del epidermis y los tejidos subyacentes, y la profundidad de la lesión depende de la temperatura a la que se expuso la piel, el color específico del agente causal y la duración de la exposición. Las quemaduras se dividen en 5 categorías según la causa y profundidad de la lesión. Lesiones por fuego. 1. Esta es en la que nos enfocamos porque esta representa el 85%, ¿no?, de todas las quemaduras que vamos a manejar. Líquidos a elevada temperatura, escaladura. Contacto con objetos muy fríos o muy calientes. Sustancias químicas que representan menos del 4% y conducción de electricidad que representa menos del 0.5%. Las tres primeras causas, una lesión celular por transferencia de energía, que induce necrosis por coagulación. Esto puede ser una pregunta de examen, ¿no? Las quemaduras químicas y eléctricas producen lesión directa a las neuronas celulares, además de la transferencia de calor, y son capaces de provocar necrosis por coagulación o colicuación. Ya. Se han descrito 3 zonas de lesión quística después de una quemadura. Primero, la zona de coagulación. Aquí tenemos en este dibujo zona de coagulación, zona de éstasis y zona de hiperemia. Y entre ambas, o sea, es más profunda, invade epidermis y dermis, ¿no? Por ejemplo, la zona de coagulación es una porción de quemadura más grave y la mayoría de las veces se encuentra en el centro de la herida. El tejido está coagulado y algunas veces francamente necrótico. Zona de éstasis presenta respuesta local de vasoconstricción con isquemia resultante, muy similar a una quemadura de segundo grado. Y la cicatrización es mínima o no se presenta y se asemeja a una lesión superficial o de primer grado en el hiperemia. Coagulación, éstasis, hiperemia. Además que va a haber menos dolor, ¿no? Porque ya se queman los nervios. Área superficial corporal. Extensión de una quemadura. La regla de los 9. Eso es importante, ¿no? Porque esta regla es la que se usa universalmente, ¿no? Es más pregunta de examen de residencia, ¿no? Con varios ejemplos, ¿no? En un adulto, la configuración de su cuerpo está dividida en regiones anatómicas y están representadas en número de 9. El dorso, región anterior 18%, región posterior 18%. Extremidad superior, inferior, cada uno circunferencialmente 18%. Todo el miembro inferior izquierdo 18%, todo el miembro inferior derecho 18%. Cada extremidad superior circunferencial 9%. Miembro inferior derecho 9%, miembro inferior izquierdo 9%. La cabeza 9%, manos 1%, genitales 1%. Esto va a variar. A ver, ¿ya? Esta imagen es una imagen del Schwartz. Como les decía, se ve el dorso, ¿no? Región anterior 18%, región posterior 18%. Miembro superior derecho circunferencial, es decir, adelante y atrás, 9%. Cada brazo. ¿Eso qué quiere decir? Que si se quema la parte de adelante será 4.5%, y si se quema solo una parte de eso será menos, ¿no? 2.75%. Me dejo entender, ¿no? Esto es lo que siempre nos van a preguntar, o lo que siempre debemos tener en una evaluación con un paciente en emergencia. Igual, cada miembro inferior es 18%, estoy hablando circunferencialmente. ¿Qué quiere decir? Que si se ha quemado solo la parte de adelante es 9%. Si se ha quemado solo la parte, el muslo de cara anterior es 4.5%. Así es. Cabeza, 4.5% posterior, 4.5% anterior. Genitales, manos, 1%. Esto es pregunta de examen y es muy importante. En el lactante es diferente, obviamente, porque la cabeza es
mucho más grande, ¿no? De la superficie corporal que la del adulto. Aquí hay una imagen que se trata por edades, ¿no? Menor de un año, 5 años, 10 años, 15 años o más. Como ya ven, la cabeza va disminuyendo, ¿no? Menor de un año, 19%. Menor, un año, 17%. 9 años, 15%. 10 años, 11%. Y a partir de 15 años como un adulto, ¿no? 9%. La palma de la mano del paciente representa aproximadamente el 1% de su superficie corporal total, ¿no? Ya. De acuerdo a su profundidad, quemaduras de primer grado. Ejemplo, una quemadura de sol. Se caracteriza por eritema, dolor, ausencia de ampollas. No hay peligro de la vida. Quemaduras de segundo grado se dividen en superficiales y profundas. Se caracterizan por una apariencia roja y moteada. Las superficiales las heridas se repitalizan espontáneamente a partir de estructuras epidérmicas mantenidas en crestas interpapilares, folículos y glándulas sudoríparas en 1 o 2 semanas. Las quemaduras dérmicas profundas que alcanzan la dermis reticular son más blanquecinas y moteadas. No palidecen al contacto, pero conservan la sensibilidad dolorosa al explorarlas con aguja. Se curan en 2 a 5 semanas por repitalización. Quemaduras de tercer grado. Nadie más ha entrado, ¿no? Allá. Me parece que están todos, ¿no? Tienen un color oscuro y una apariencia de cuero. La piel también puede parecer translúcida, moteada, blanca como la cera. La superficie no duele y generalmente se presenta seca. Puede estar enrojecido y no palice con la presión. Quemaduras de corto grado afectan a otros órganos además de la piel, como músculo, hueso o cerebro. Esta imagen representativa esquemática, primer grado, segundo grado, superficial, segundo grado profundo, tercer grado, cuarto grado. Ya. Ya. Ahora, las lesiones por inhalación y tratamiento con respirador, ¿no? La inhalación de humo se representa hasta en un 35% en los pacientes quemados. Los pacientes quemados sí pueden triplicar el tiempo de estancia hospitalaria en combinación de quemaduras. Lesiones por inhalación y neumonía elevan la mortalidad hasta en un 60%, en comparación con quemaduras solas. Disculpen. Los pacientes con niveles de CO2 menores de 20% no suelen presentar síntomas. Niveles más altos de CO2 producen dolor de cabeza y náuseas en un 20-30%, confusión 30-40%, coma 40-60% y muerte mayor del 60%. El paciente ya se da cuenta que se va a morir. Como ustedes saben, el cuerpo tiene más tendencia o adquiere el glóbulo rojo en su zona de intercambio de oxígeno por CO2. Es más débil, ¿no? 20 veces más débil por la carboximoglobina que por el oxígeno, ¿no? Ahora, indicaciones clínicas para una intubación. Criterio: presión parcial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, presión parcial de CO2 mayor de 50 milímetros, agudo. El PAFI menor de 200. Ustedes saben que un PAFI normal es de mayor a 300. Una insuficiencia respiratoria es de 200 a 300 y un PAFI menor de 200 es para intubación. Esta es pregunta de examen también. Insuficiencia respiratoria ventilatoria inminente, edema de las vías respiratorias. Tratamiento de inhalación por inhalación de humo, tratamiento, broncodilatadores tipo salbutamol, heparina nebulizada por el peso corporal, silencio con una dosis de 60. Acetilcisteína nebulizada, solución salina hipertónica, adrenalina racémica. Ya. Esta es una. Ya cuando te viene. Ya ven. Los dos parámetros para utilizar una presión arterial que no debe ser menos de 60 y una diuresis que no debe ser menos de 30 milímetros por hora, hay que utilizar una fórmula, la fórmula de Parkland o Bartex, ¿no? ¿Qué es esto? 2 a 4 milímetros de lactato por kilogramo de peso por superficie corporal quemada. Esa es pregunta de examen. Aunque en la práctica nosotros no tenemos la torrencia. Ni en Lima ya, ¿cuándo les diré? Creo que en clínicas particulares. Lo que tenemos en la mano es el cloruro de sodio, ¿no? ¿Qué?
Bueno también porque ingresa rápidamente, ¿no?, a la sangre. Es isotónico, ¿no? Se usan en quemaduras de tercer y segundo grado. En las primeras 8 horas se debe pasar la mitad de esto y en las próximas 16 horas la otra mitad. Esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes tener un paciente quemado, un niño o un adulto con una quemadura del dorso, mm, 9%, por decir, y sus manos y su cara más, vas aumentando, pero esto, lo que hagas en las primeras 24 horas y sobre todo en las primeras 8 horas va a definir tu pronóstico, ¿no? Sobre todo en las quemaduras de tercer y cuarto grado con una extensión mayor del 20%. ¿Por qué? Porque esa, ese manejo inicial va a definir bastante. ¿Por qué? Tú lo manejas, haces lo básico, una buena vía aérea, una buena perfusión, una buena delimitación de la quemadura. Lo manejas tus 24 horas, lo refieres a un centro de quemadura. Y hay pocos centros. El más próximo que hay aquí es el de Arequipa. Bueno, ahí lo van a terminar de manejar, ¿no? Pero es muy importante el inicio, ¿no? El inicio de tu manejo a un paciente quemado, ¿no? El, el objetivo de esta hidratación es que mantener una PAN mayor del 60%, ¿no? Ideal mayor del 70%. Y una duración no menor de 30 ml por hora. ¿No? Circulación periférica en quemaduras. Esto nos va a hablar acerca de que las quemaduras por electricidad, sobre todo, un porcentaje de estos, 70%, va a haber síndrome compartimental. Y en este síndrome compartimental, que se produce por la rhabdomiólisis del músculo, hay que hacer una fasectomía, ¿no? Sí o sí. Sí, ya. Apósitos y coberturas para las quemaduras. Lo que más tenemos nosotros aquí es la sulfadiazina de plata, ¿no? Argéntica. Es un antimicrobiano de amplio espectro, indolor y fácil de usar, no penetra en la escala, puede dejar tatuajes negros por el ion de plata, emisión de la. ¿A partir de qué grado utilizamos esta sulfadiazina? Del segundo grado. ¿Por qué? Porque en la primera grado no va a tener utilidad, es más, va a poner en contra. También tenemos la acetaminofenina, vacitracina, neomicina, polimicina, antibióticos tópicos, ¿no? Nistatina, mufliracina. Cada uno con una indicación. Por ejemplo, la mufliracina, que es otro que tenemos a nuestro alcance, es para cubrir esta filapocos, ¿no? Ahora, líquidos antimicrobianos, el nitrato de plata, acetaminofenina, hipoclorito de sodio, ácido acético. Coberturas sintéticas, hay, Biobran, Transite, Integra. Aquí es donde, bueno, coberturas biológicas, ser injerto, ¿no? Piel de cerdo, al injerto, autoinjerto, piel de cadáver, piel de pescado. Bueno, lo que más nosotros tenemos en el cerdo es la piel de cerdo. Ayuda bastante, trata es muy carísimo, pero bueno, se tiene esa disponibilidad. Quemaduras químicas, obviamente va a ser diferente la quemadura por álcalis que por ácidos. Las quemaduras por álcalis son más graves porque penetran más profundamente. Para tratar este tipo de heridas es necesario remover la sustancia química rápidamente, hidratación inmediata a la herida. Si presenta polvo seco en la piel, debe ser eliminado con un cepillo suave antes de llegar con piel. De lo contrario, se debe eliminar la sustancia química lavando el área con gran cantidad de agua. Quemaduras eléctricas. Se produce por una fuente de energía eléctrica que hace contacto con el cuerpo del paciente. El cuerpo sirve como conductor de energía. El calor genera causa una lesión térmica en las tejidos superficiales y profundos. Lo que se hace en estos casos es tomar un EKG basal y ver qué ocurre, porque eso va a cambiar por la rhabdomiólisis que va a haber. También hay las quemaduras por exposición al frío. Pueden ser de coloración leve y irreversible o una severa irreversible. Cirugía. Bueno,
En las quemaduras a partir del segundo grado, sobre todo en las profundas, lo que se va a hacer es esto. Hay que retirar, se llama escarectomía. Y en un paciente quemado esto toma su tiempo porque la recuperación no va a ser inmediata, ¿no? Y depende, porque un paciente que se quema, muchas veces la gente confunde en las casas, ¿no? Le dan sus aceites, sus cremas, no sé qué cosa. No se hace eso, ¿no? O sea, lo que ustedes tienen que explicar a sus familiares es que se echa agua, dependiendo, ¿no? A menos que sea una quemadura química. Entonces, ¿por qué? Porque la quemadura va a seguir, o sea, sigue, o sea, quemaste el día lunes y la quemadura va a seguir hasta el día miércoles. Se va a seguir quemándose esa estructura. Entonces, tú lo que tienes que deshidratación, buena vía aérea, agua, por lo menos unos 60 minutos en agua. ¿Por qué? Porque esa quemadura va a seguir haciendo su efecto. Entonces, eso va a producir que el tejido se necrose y hay que hacer escarectomía, en eso consiste, ¿no? Por ejemplo, aquí nos, nos habla sobre los signos de alarma de un síndrome comportamental inminente que incluye parestesia, dolor, ilusión de relleno copia, producción de restos de pulsos distales y disminución de la vida. Ujú. Único algoritmo en los libros, ¿no? Accidente de una sustancia química, lavar con abundante agua, varios litros, quemaduras por ácidos o quemaduras por álcalis. En ácidos, comprobar el pH de la superficie, comprobar el pH de la superficie. Si es menos de 7, seguir lavando hasta que el pH llegue a valores fisiológicos, 7.45. Hay que tener cuidado de dirigir el líquido de lavado lejos de la piel, no lesionar. Una vez el pecho de la herida alcance el intervalo fisiológico, termina el proceso de la lesión. En caso de quemaduras por ácidos, nadie más entrado, ¿no? Y si es mayor de 7.5, seguir lavando hasta que el pH llegue a los valores fisiológicos. Hay que volver a comprobar el pH tras el desbridamiento porque las sustancias alcalinas. Hay que comprobar porque el pH tras el desbridamiento de sustancias alcalinas pueden penetrar a través de la superficie. A continuación, la herida se trata con la técnica facial. Sobre todo manejar el pH. Bueno, vamos a llegar a la parte que me gusta. Pregunta. Esa es no puse las respuestas en el siempre positivo. Y quiero que ustedes hablen, porque esto es lo más importante. Ustedes tienen que saber resolver preguntas. ¿Por qué creen que nos ganan a San Marcos? En la UNSA. Bueno, más en San Marcos. Porque ellos saben resolver preguntas. No solo leen y leen como locos. Ustedes son buenos leyendo. Lo sé, porque yo soy de la UNA. Pero tienen que saber resolver preguntas. Así es que, cosas fáciles. Esta pregunta. ¿Cuál de los siguientes pacientes debe transferirse a un centro para quemados? Alternativa A. Un niño de 9 años de edad con quemadura de grosor parcial de 12% de la superficie corporal. Un paciente de 25 años de edad con quemaduras de grosor parcial profundo de 18% de la superficie corporal. Un sujeto de 62 años con quemadura de grosor parcial profunda con un 8% de la superficie corporal. Un individuo de 36 años con hipertensión y quemadura de grosor parcial profunda de 16% de la superficie corporal. Ya, respóndanme. A ver, alguien que levante la mano. La delegada. Mi grupo, aunque mi grupo debe estar viajando, ¿eh? Porque a las 8 no van a pasar visita. Y por eso que quiero acabar rápido, porque quiero que hagan sus cosas. La C, ¿Alguien? doctora. ¿A quién habló? ¿Joaquín? La doctora. Ya. ¿Quién dijo la C? No hay nadie. No son nada. Ya. ¿Alguien más? Pero La doctora. están viendo la diapositiva, ¿no? La C, Se ve, ¿no? doctora. Ya, otro. Voy a llamar lista. Ya, hablen, por favor. Niños. Jóvenes.
La A, doctor. Ya, ¿quién dijo eso? Ay, ay, ay. ¿Dónde está? Yo, doctor. La B. Ya, ahora sí voy a tener la lista. Ahora sí. Estoy en primero. Ya, hay varios que dicen la C, la B. ¿Alguien dice la B? No, no. Otra. Hasta ahora solo uno me ha dicho la A. La respuesta correcta es la A. ¿Ya? A ver. Sí, no, quiero ver. No, no está. Ya, ya, bueno. La respuesta correcta es la A. ¿Ya? Por la edad. Si se da cuenta en las otras alternativas, el porcentaje de superficie corporal es menos. ¿No? Es menos. ¿No? Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes hace una indicación clara para una intubación de paciente quemado? Alternativa A. Antecedente permanencia en una habitación cerrada, entonces nada, cerrada. Dos, con expectoración de esputo carbonoso, nivel de monóxido de carbono mayor de 2% y un índice PAFI menor de 250. Creo que les he dicho la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La B, doctor. La B. ¿La B? ¿B o D? De doctor. De Delgado. O sea, no les debí decir la respuesta. Pero bueno, ya. Es algo que tienen que saber. En verdad, tienen que saber. Sí o sí. Ya. Bueno, creo que eso sobreentiende la explicación. Ahora, tres. Un paciente con quemadura del 90% que abarca todo el tronco, presenta aumento de la presión parcial de CO2 y la presión inspiratoria máxima. ¿Cuál de las medidas siguientes tiene mayor probabilidad de resolver este problema? A. Aumentar el volumen de ventilación pulmonar. B. Incrementar la frecuencia respiratoria. C. Aumentar la FIO2. D. Practicar escarotomía torácica. Por favor, respondan. Ya. La C, doctor. Aumentar la FIO2. Ya. Siguiente. Ah, eso no les dije. Pero bueno, ya, tienen que saber. Más, alguien más. ¿Qué dice Haki? ¿Ha venido o no ha venido hoy a la clase? Claro, sí, sí, venido, doctor. ¿Sí? Ah, creo que sí, en la C o la D, doctor. A ver, ¿qué pasa? Jorge? ¿Aló? Aló, doctora, buenos días. De uno de sus pacientes de Delma, estoy llamando de Jorge. ¿Cómo estás?
Y ahora sí, ¿se escucha? Sí, doctora. Sí, doctora. Pero ayer me había dicho que eran 42 estudiantes. Estoy viendo mi lista y son 45. ¿Cómo así? A ver, cuénteme. O alguien ha renunciado. No, doctora, éramos 42 en el Meet. 3 no habían ingresado al Meet, supongo, pero somos 45 en la lista. ¿Segura? Sí, sí, doctora. Sí, doctora. Bueno. Y ahora sí, ya que tengo la lista. La siguiente. Ya que nos quedamos. A ver. Ya, en un paciente con quemadura del 90%. Ya. Y miren, obviamente el paciente dice que va a llegar y tú tienes un paciente con el 90% del cuerpo quemado que probablemente se va a morir. Probablemente, porque es mucho. Entonces, cuando tú tienes las escaras en el cuerpo, lo que tienes que, obviamente tú ya vas a mantener, ya está tu paciente intubado, porque con ese porcentaje tienes que estar intubado. El paciente no va a tolerar el dolor. Entonces, ¿qué es lo que no le va a dejar respirar? Las escaras torácicas. Entonces, al liberar esas escaras, es decir, una escarectomía, va a aumentar enormemente, ¿no? Va a tener una mayor expansión torácica. Y es lo que se hace, ¿no? A diferencia de ustedes, ¿no? ¿Alguno me dijo la D? Creo que no. Sí, 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 doctora, yo le dije la D. ¿A quién? ¿Quién eres tú? A ver. Yo, Hakim, doctora. ¿A quién? Ahora, siguiente. ¿Qué? Ya. A ver, quiero que saquen esto en su cuadernito, ¿ya? ¿Qué porcentaje de afectación tiene un paciente que sufrió quemaduras en una pierna, circunferencial, brazo, circunferencial y cara anterior del tronco? Este es un ejemplo de lo que viene en los exámenes. A ver, ya que tengo la lista. Miriam, ¿estás? Miriam, Alfaro. 45, doctora. Muy bien, excelente. Sí, esa es la respuesta. Fácil, ¿no? Ya les había hablado sobre las quemaduras circunferenciales, ¿no? Una pierna cuando vale 18, un brazo cuando vale 9, cara anterior del tronco 18. 25. Excelente. Muy bien. Eso les va a venir en sus exámenes siempre. Ahora, el tratamiento apropiado de una quemadura de grosor parcial profunda es alternativa A, escisión temprana e injerto. B, desligamiento quirúrgico y vendajes, solo vendajes, observación. Y yo tengo que ir al hospital. Pero ya voy a acabarla. Alternativas, respóndanme por favor, jóvenes. La A, doctora. A ver. ¿Quién ha hablado? Que ya no hables aquí, que hable otra persona. Que tampoco hablen más. Muy bien. ¿Quién habló? Ah, era yo, doctora. Ya, pero- Aquí no soy muy acaparador. Recuerda que es para compañeros. Y yo te voy a jalar por acaparador. Ah, Ah, no, es que no pregunté mentira, que antes. nunca jala a nadie. No, No no mentira, estaba. nunca jala a nadie. Ya, respuestas, por favor. El tratamiento apropiado de una quemadura de grosor parcial profunda. Alternativa a la delegada. ¿Qué dice nuestra delegada? Nuestra insigne, incólume delegada. ¿Qué dice? Alternativa La A, A. doctora, también. Decisión temprana de infarto. Pero sí que La A, está muy fácil. doctora. A la 100 les va a poner más difícil, ¿no? Las lecturas de oximetría de pulso han individuo con intoxicación por monóxido de carbono. A. No cambia. B. Muestran elevaciones falsas. C. Revelan disminuciones falsas. D. No pueden obtenerse. A ver, venga. Y más me estoy atrasando yo. A ver, y tu saca Kawa Angela ya no es mamá ni Jenny Luis Dicho, tipo Dante Hulmer, Maldonado Visa David, ¿están? Sí, doctora. Doctora, pues, Ya, ¿cuál es su respuesta, por favor? La B, doctora. ¿No muestran elevaciones falsas? Sí, doctora. ¿Por qué?
porque obviamente no es confiable, ¿no? Como les decía, ¿no? Va a tener más preferencia por la carboxiemoglobina que por el oxígeno de intereses más. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Lo que se hace es llevar, así te dé falsamente el saturómetro al 100% de oxígeno. ¿Por qué? Porque eso va a mejorar en el paciente. Si tú vas a pensar, por ejemplo, en la altura nosotros decimos 85%. Si tú vas a pensar que lo estás llevando a un 85% mínimamente para ahorrarte oxígeno, porque es lo que hacen en las clínicas y en el hospital, entonces estás mal, no vas a mejorar a tu paciente. Lo que tienes que asegurarte es que lleves al 100%. Ahora, en Lima, ¿qué pasaría? Van a llevar el 92% y no está bien. Tienes que llevar al 100% para que tu paciente recién se oxigene adecuadamente, ¿no? Siguiente. La vida media de la carboxiemoglobina en un paciente que respira oxígeno al 100% es alternativa A, 10 minutos, B, 1 hora, C, 3 horas, D, 10 horas. A ver, ¿qué dice Pascual Cornejo? Va a levantar la mano. Y la volvió a bajar. El presidente de la enseñar. Sí, me voy a contar. Ya. Ya, Pascual, haz levantar la mano. Responde, ¿cuál es? Ya. La vida media de la carboxiemoglobina cuando se respira aire ambiental es cercana a 4 horas. Con oxígeno al 100%, la vida media se reduce a 45 a 60 minutos. En una cámara de oxígeno hiperbárico a 2 atmósferas se aproxima a 30 minutos y a 3 atmósferas de 15 a 20 minutos. Entonces, una vida media de la carboxiemoglobina es de 4 horas, ¿no? Y con oxígeno al 100%, lo que les mencionaba es, respuesta correcta, la B. Cornejo, sigues subiendo la mano. Pascual. ¿Qué va a decir? O nada va a decir. Bueno. La última pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una secuela frecuente de la lesión eléctrica? Arritmias cardíacas, parálisis, daño cerebral, cataratas. Ale, es la última para irnos. La D, doctora. ¿Por qué? Por la corriente eléctrica, doctora. O sea, porque también nosotros las vamos a tratar antes, ¿no? Entonces, la D. ¿En qué porcentaje se producen las cataratas? Dice, mira, las cataratas son secuelas bien reconocidas en quemaduras eléctricas de alto voltaje, sobre todo en las de alto voltaje, y se producen en un 5 o 7% de los pacientes. A menudo son bilaterales, ocurren incluso en ausencia de puntos de contacto en la cabeza. Muy bien. Eso es todo. Ya hemos acabado. Hagan sus cosas. Yo tengo que hacer muchas cosas. Muchas gracias, doctora. Ya, cuídense. Ya, voy a hablar con su delegada para la siguiente clase. ¿Ya? Ya vamos a coordinar, mirar sus opiniones, informaciones. Y bueno, por lo que veo, están hoy día todos presentes. Cuídense. Hasta luego. Chao. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias, Muchas doctora. gracias. Doctora.